En este tutorial de formación profesional y por qué no de cultura general, el objetivo principal es presentarles una masterclass para que definitivamente identifiquen, sepan y entiendan sobre cajas de ritmo clásicas. Fundamentalmente vamos a analizar las características por las que se convirtieron en clásicas a partir de presentarles una línea de tiempo, datos y anécdotas que explican su historia y evolución para que puedan distinguirlas por nombre, sonido, aspecto y seudónimo que actualmente se utilizan para evitar el pago de licencias por marcas. También vamos a realizar algunas comparativas entre los sonidos de emulaciones, software y samples que yo utilizo. No menos importante es evidenciar algo que muchos desconocen. Muchas de estas cajas de ritmos no tenían una sonoridad única, sino que sus librerías originales se modificaban intercambiando sus chips. Concomitante con esto, analizaremos 5 razones por las cuales poner la emulación o el sample de una caja de ritmos en nuestros DAW no es suficiente, no alcanza para que suene como en aquella canción emblemática de los 80. También voy a mostrarle varios ejemplos famosos del uso de cada caja de ritmos que vayamos viendo para tener dimensión de su impronta de época y aproximarnos a sus posibilidades actuales. Como bonus track les dejo algo obsceno y hasta absurdo: el link a una web para descargar los samples de casi todas las máquinas de ritmos de la historia. Pero si quieren un acceso más rápido a estos sonidos, les dejo 2 VST gratuitos con kit de emulaciones de cajas de ritmo clásicas. Y como si esto fuera poco, si no tienen una caja de ritmos hardware donde puedan experimentar de manera orgánica su forma de programación original, les muestro cómo convertir un Launchpad en un secuenciador por pasos hardware tipo 808. Finalmente vamos a arriesgar ciertos consejos y conclusiones sobre pasado y presente de las cajas de ritmos en nuestras producciones. Antes de comenzar, les dejo este mapa conceptual para ir siguiendo la clase. Pueden hacer una captura de pantalla o tienen el link de descarga en la descripción. Dicho esto, y sin otro particular, vamos a lo que vamos. Definamos mi marco teórico. Un clásico es alguien o algo con un reconocimiento colectivo que se perpetúa en el tiempo a partir de determinadas características que los distinguieron y hoy es fácilmente reconocible. Para mi subjetiva, acaso caprichosa selección de cajas clásicas, estas características serán su sonido, su uso, su huella cultural y su aporte tecnológico, evidenciados en 5 características, 5 puntos de no retorno o 5 eras que se van a ir sucediendo y sumando y que definirán el éxito, elección y trascendencia de cada una de las cajas de ritmos que vayan apareciendo. Para mí el periodo clásico, la verdadera revolución de las máquinas, abarca solamente 10 años, entre 1978 y 1988. Luego de 1988, como dice Roger Lynn, solo se reacomodaron las reposeras sobre la cubierta del transatlántico. Es decir, solo hay reformulaciones superfluas sobre el gran legado que se generó durante estos 10 años. Y cuando digo revolución de las máquinas, no hablo solo de una revolución tecnológica, sino de un cambio de paradigma a punto tal que el uso de las cajas de ritmos era casi excluyente. Se componía con y para las cajas de ritmos. Los más eximios bateristas de la época debían sonar y hasta ejecutar como máquinas de ritmo, combinarse y fusionarse con una caja de ritmos, o directamente, para sonar moderno y no quedar fuera del mercado, eran reemplazados por una caja de ritmos. A mediados de los 70, la combinación sintetizador-sequencer ya era utilizada para generar patrones rítmicos con sonidos percusivos, como les mostraba en los tutoriales de Giorgio Moroder o el de Kraftwerk. Pero es a partir de 1978 que las cajas de ritmo se convierten en un nuevo instrumento musical que irrumpen con una moderna y novedosa estética sonora. Y aunque en los 60 ya existían las cajas de ritmos, y hablo de verdaderas cajas y de ahí la herencia en su denominación, no era un instrumento musical per se, sino un accesorio cuyo único objetivo era el acompañamiento rítmico en general a un organista que amenizaba. Emulaba la función del baterista reproduciendo patrones rítmicos de la época: vals, mambo, cha-cha-cha, bossa nova, bolero. Estos patrones rítmicos y sus sonidos eran fijos y solo se podía variar el tempo. La caja originalmente se ubicaba al costado. De hecho, Wurlitzer tiene una que se llama Sideman. Luego se incorporaron internamente dentro de los órganos y a mediados de los 70, este concepto de autoacompañamiento tomó gran popularidad y hasta masividad doméstica. Los viejochoteños recordamos muy bien el Fan Machine. La maravilla electrónica del sonido que permite a cualquier persona tocar como una orquesta.
Como les decía, la historia de las cajas de ritmos que yo considero clásicas comienzan en 1978. Pero quiero hacer un paréntesis para hacer mención a un modelo que, aunque queda por fuera de este periodo, tiene un peso simbólico particular en esta historia y actualmente su sonoridad puede enriquecer nuestras producciones. Resulta que a finales de los 60 la empresa Keio lanza una serie de pequeñas máquinas de ritmos portables llamada Keio Mini Pops, con 9 ritmos fijos y 4 sonidos. Luego, a principios de los 70, Keio empieza a fabricar órganos y cambia su nombre, fusionando la inicial de Keio y la palabra organ, dando origen a Korg. Ya como Korg también la siguen fabricando, ahora con la denominación Korg MP. Modelo 3, modelo 5, modelo 7 y también Univox, que fue con el nombre que se comercializó en Estados Unidos. La serie tuvo varios modelos que, aunque iban aumentando la cantidad de ritmos prefijados, seguían teniendo un uso creativo limitado. Pero amigos, como lo que importa no es la flecha sino el indio, en 1976, Jean-Michel Jarre, experimentando posibilidades rítmicas con su vieja Mini Pop 7 y con una estética sonora muy creativa, la utiliza en su mundialmente exitoso álbum Oxygen. El suceso de este disco eternizó a las Mini Pops, pero más importante aún es que conceptualmente les dio a las cajas de ritmos un prestigio que no tenían, ya que se asociaban estas máquinas a música hecha por músicos berretas. Esta es la emulación que yo utilizo para la Mini Pops. Hay otras emulaciones gratuitas, como esta por ejemplo. Están los samples pagos, como este. Yo utilizo esta emulación no porque sea muy fiel al sonido de la original, sino porque me resulta fácil, divertida y rápida para crear texturas rítmicas. Por ejemplo, bueno, tenemos los ritmos que vemos acá. Tenemos una manipulación de los samples que tiene el instrumento virtual y también tenemos un sequencer si queremos armar algo diferente. Podemos jugar, por ejemplo, combinando ritmos. Yo calculo que algo así es lo que armó Jarre para Oxygen. Esta caja en particular tenía dos sonidos característicos, la quijada y el güiro, que en esta emulación suenan así. En la gratuita suena así. Y en los samples de Arturia suena así. Y como la elección de samples o emulaciones virtuales VST es algo absolutamente subjetivo, en la descripción les voy a dejar el link de una web gratuita con casi todos los samples de cajas de ritmos y también el link de descarga para estos VST también gratuitos que incluyen kits de cajas de ritmos clásicas. Volviendo a las Mini Pops, sus modestos sonidos actualmente también nos pueden ser útiles. Si la necesitáramos, tanto en librerías como en paquetes de samples y emulaciones, la van a encontrar con la denominación propia Mini Pops o sucedáneos libres de derecho tipo M-Pop, Micropop, MP o MP y algún número. Un último aspecto a tener en cuenta es que se fabricaron varios modelos de Mini Pops que suenan más o menos diferentes. En la búsqueda de VST y emulaciones para este tutorial yo no los vi discriminados por modelos y están todos bajo la denominación genérica de Mini Pops. Ahora sí, ya ubicados en la década que nos compete, vamos a darle contexto a lo que ocurre a partir de 1978. Resulta que así como Keio cambia su nombre a Korg, en 1972 la empresa Acetone, que se dedicaba a fabricar órganos y dispositivos rítmicos propios como la hoy revalorizada Rhythm Ace FR1 y que también fabricaba las cajas de ritmos para los órganos Hammond, se reinventa como Roland, ahora apuntando a un mercado que quedaba excluido por cuestiones económicas de las marcas líderes. Si quieren, un mercado más de aficionados. Entre otros productos, comienza a lanzar cajas autónomas buscando abaratarlas y hacerlas más chicas.
lanza varios modelos TR, iniciales de Transistor Rhythm, con muy buena recepción. En 1978, Roland lanza una nueva caja de ritmos, la Roland CR78. Aparentemente más de lo mismo, una caja ahora con 14 sonidos y 74 patrones fijos de vals, rock, cha-cha-cha, samba, bossa nova, pero noten que no era TR sino CR, iniciales de Computer Rhythm y 78 por su año de lanzamiento. La Roland CR78 incorporaba algo revolucionario. El usuario podía programar sus propios ritmos y almacenarlos. Es decir, los patrones ya no eran fijos. No solo se podían combinar entre sí, sino que también se podían modificar gracias a un microprocesador que controlaba digitalmente la manipulación de estos patrones rítmicos, permitiendo programar hasta 4 ritmos propios al usuario y almacenarlos gracias a una memoria. La CR78 generaba sus sonidos por síntesis sustractiva y esta posibilidad de modificar, combinar y fundamentalmente programar y almacenar hace que particularmente esta caja de ritmos deje de ser un accesorio de acompañamiento más para convertirse en un instrumento musical creativo, un instrumento musical maduro en sí mismo. Y aunque la programación era algo compleja y necesitaba de un hardware extra bastante caro, esta posibilidad de programación y de almacenamiento hace que este nuevo instrumento empiece a tener un uso generalizado por varios prestigiosos artistas. En el tutorial de las baterías de Phil Collins la utilizo usando los samples del pack Ableton Drum Machine. Se la identifica como C78, al igual que en otras emulaciones, donde en general la referencia para su denominación en los samples siempre es 78 antecedido por C, CR o algo similar. Fíjense en los ejemplos que estas primeras cajas, al tener sonidos tan poco reales y carentes de graves, se utilizaban para armar patrones percusivos que se combinaban con bases reales. Yo creo que actualmente este sigue siendo el mejor uso que le podemos dar a las emulaciones de estas cajas y para mí la favorita sigue siendo la CR78 por la dulzura y calidez de sus sonidos. Como les decía, siempre prefiero trabajar con samples de calidad como el pack Ableton Drum Machine, por ejemplo, que sin hacer nada ya suena así. Pero no hace tanto encontré esta emulación tan simpática que, al igual que la de Mini Pops, tiene la posibilidad de editar los samples, tiene mixer y sobre todo tiene todos los ritmos originales al momento de jugar para hacer texturas rítmicas. Entonces uno podría combinar ritmos. Según cuenta la leyenda, esto es un poquito lo que hizo Phil Collins. Combinó estos dos, le sacó el snare. Y así podríamos seguir buscando combinaciones para nuestras producciones. Vamos a 1979, donde continúa este duelo de samuráis entre Korg y Roland, y vamos a aclarar una gran confusión que inclusive puede pasar inadvertida. En este año 1979, Korg lanza un modelo heredero aunque superador de la Mini Pops, la Korg KR55. Una caja de ritmos avanzada con 96 presets rítmicos. La KR55 también contaba con swing para añadir una humanización al ritmo, el volumen de todos los sonidos de batería se podían ajustar individualmente y se podía controlar externamente start, stop y fill a través de un pedal. Una caja súper interesante. Su sonido se eterniza en el primer disco de Depeche Mode. Noten cómo mejoraron los sonidos y prestaciones respecto a la Mini Pop. Ahora tenemos una caja más profesional inclusive desde su aspecto. Obviamente están sus samples y los van a identificar con el 55 generalmente precedido por la K o KR, pero cuidado porque suele confundirse con otra caja de ritmos lanzada ese mismo año, la DR55.
Ocurre que Rowland no se duerme en los laureles con el éxito de la serie CR, y como una de las mayores virtudes de Ikutaro Kakehashi, el fundador de Rowland, era la segmentación y el marketing, por eso cambió a un nombre que se pudiera pronunciar en cualquier parte del mundo, Kakehashi crea una división de Rowland apuntada solo a productos para guitarristas, Bose. Y bajo esta marca en 1979 lanza la Boss DR55, una máquina de ritmos pensada para los ensayos y la práctica, chiquita, portable, muy barata, funcionaba con pilas con solo 5 sonidos muy modestos y que incorporaba una programación paso a paso muy sencilla. La propuesta fue un éxito. La serie DR de Boss ha sido tan exitosa en calidad y en precio que hasta la actualidad se deben haber lanzado por lo menos 10 modelos más. Pero la que encontramos disponible para nuestros DAW por ser la primera y por su característica sonora es esta primera versión y la identificamos como DR55, D55, VR55. Si no tienen Ableton, este es un VST que emula la DR55 con sus sencillos sonidos. Pero ojo, de nuevo, a no confundir el sonido minimalista de la DR55, que en los packs de Ableton suenan así, con el sonido profundo de la KR55 de Korg, que suena así. Pasemos al año siguiente, y si el primer hito que define a las cajas de ritmos en 1978 fue la posibilidad de programar y almacenar, el segundo hito ocurre ahora, en 1980, a partir de la chispa que enciende Steve Porcaro, integrante de Toto, al comentarle y desafiar a un joven guitarrista e ingeniero, Roger Lynn, si en esas nuevas memorias de las cajas de ritmos no se podían guardar, además de patrones rítmicos, sonidos de baterías reales grabadas. Amigos, con ustedes, los nuevos sonidos de batería a partir de samples. Un concepto que un año antes, aplicado a la música, utilizaron los australianos creadores del Fairlight Computer Music Instrument. Pero ahora hablamos de meter el sample, la muestra de audio, en un chip dentro de una caja de ritmos. Así, Roger Lynn y Alex Moffett, con las iniciales de sus apellidos, revolucionaron al mundo con la LM1. Lynn decía que las Roland sonaban como grillos. Por eso la carta de presentación de la LM1 era Real Drums. Ahora teníamos 12 sonidos ampliados de 8 bits, pero, y es el detalle para identificar la LM1 en grabaciones, sin crash, porque la memoria para un sonido largo era demasiado costosa. Presten atención y van a encontrar muchísimos éxitos de los 80 sin crash. Esta caja de ritmos costaba el equivalente a unos $20.000 actuales, pero evidentemente los valían. Cada sonido sampleado era ajustable en afinación, volumen y paneo, salidas de audio individuales, cuantización, swing, velocity, tape sync, y se almacenaban sus datos en cassette. Fue un éxito y se vendieron las 500 unidades que habían fabricado, pero por su altísimo costo solo lo compró la élite mundial de la música. El emblema de la LM1 fue Prince, con el característico uso del rimshot con tono bajo, pero la lista es larguísima. Los samples lo pueden encontrar en un pack de Ableton como LM1. También pueden aparecer como Lindrum 1, JM1 como esta emulación. Pero en general no encontré emulaciones puras de la LM1 y más adelante les explico por qué. De la que sí existe emulaciones y samples, y para hacer mermelada, es de la máquina de ritmos que ese mismo año, 1980, lanza Rowland. La Rowland TR-808, Transistor Rhythm y el año de lanzamiento.
Según versa en la web oficial, originalmente fue concebida para hacer demos, por eso lo de Rhythm Composer. Lo que ocurre es que para su fabricación habrían utilizado transistores baratos medio fallados que le dieron lo que en el futuro sería su exitoso y distintivo sonido. Y resalto en el futuro porque en ese momento fue un rotundo fracaso. Con un valor de unos $3.000 actuales, seguía sonando muy poco real. Muy diferente a lo que esperaba su público objetivo. Seguía utilizando la síntesis sustractiva, aunque ahora con cierta flexibilidad, pudiéndose controlar ataque, decay y tono de cada sonido, posibilidades sónicas que más adelante fueron clave para que hoy la TR-808 sea un clásico. Este nuevo hardware completamente analógico es hermoso, robusto, una combinación distintiva de colores, salidas independientes por cada uno de sus 12 sonidos, incluido su inconfundible cencerro y percusiones. Con mucha información visual y una muy fácil programación que incluía un novedoso tipo de sequencer en tiempo real y por pasos, el TR-Rec, un tipo de sequencer que se estandarizó y a partir de aquí es el que hoy todos conocemos como propios de las cajas de ritmos. Si no tienen una caja de ritmos hardware y quieren aproximarse a esta intuitiva, divertida e inspiradora programación, les dejo este tutorial donde les muestro cómo transformar un Launchpad de $5 en un pseudo push. Como spoiler intencional les cuento que la TR-808 también tenía posibilidad de interconexión y sincronización entre instrumentos con un sistema llamado DIN Sync, un antecedente del MIDI que Roland empezaba a promover y tener charlas para convencer y convocar a otras marcas para su uso. Como les decía, en 1980 el lanzamiento de la TR-808 fue un fracaso y recién podemos escucharlas en grabaciones populares a partir de los 2 años posteriores a su lanzamiento. Esta es la versión oficial de Roland Cloud. Es una virtualidad muy inmersiva, no solo porque podemos programar los patterns de la misma manera que se hacía con la versión original hardware, sino también por la manipulación de sus sonidos maravillosos y distintivos. Por ejemplo, este kick tan característico, gordo, de decay largo. Otro sonido muy característico era el cowbell, el cencerro. Los toms melódicos, que uno podía alternar, pasar de toms a congas. Si lo afinamos un poquito, replicamos lo que hizo Charlie en Inconsciente Colectivo. La identificación de sus samples es 808 antecedido de la palabra kit o alguna letra, así que no hay mucho secreto. Yo en general utilizo el pack de samples de Ableton, como les mostraba en el tutorial de Charlie García, porque a mí me resulta más cómodo la manipulación de sus parámetros. En definitiva, y con posterioridad a su lanzamiento, hubo un modesto progreso en el uso de la 808 en el pop. Pero el auge y revalorización actual es consecuencia de aquel fracaso comercial inicial y posterior reventa a muy bajo precio, lo que posibilitó que empiecen a utilizarla nuevos músicos jóvenes en y para el surgimiento de nuevos géneros como el techno de Detroit, el hip hop y sus derivados urbanos a partir de esta icónica y conocida referencia de Afrika Bambaataa. Luego, llegando a los 2000, su fama explota a partir de que los productores, por ejemplo los de Jungle, resampleaban el bombo de la TR-808 para armar líneas de bajo, un truco que todavía se utiliza y que yo se los mostraba en este tutorial de Bizarrap.
Tras finalizar 1980, Tom Oberheim, plenamente afianzado como fabricante de los prestigiosos sintetizadores OBX y motivado por el éxito de la LM1, decide lanzar en 1981 su propia caja de ritmos con samples, la DMX. Fue un rotundo éxito, a la mitad de precio que la LM1 y con el doble de sonidos. La DMX en esos años fue a la LM1 lo que la Pepsi a la Coca-Cola. 24 sonidos con 3 intensidades por sonido, individualmente ajustables, polifonía de 8 voces y salidas individuales, redobles, fills, variaciones y modificaciones, y con un sonido crunchy muy distintivo luego adoptado por el hip hop. Su característico sonido más estridente, si se quiere, que la LM1 era debido a que los samples eran de 8 bits, pero gracias a una compresión de un algoritmo los forzaba aproximando a un pseudo 12 bits. Esta máquina de ritmo fue una bomba y está en muchísimas producciones porque por su costo acercaba la batería sampleada a otros músicos por fuera de la elite que utilizaba la LM1. Así suena el kit DMX del Pack Drum Machine de Ableton. Este es la emulación VST oficial de la DMX. Y así suena el Rompler gratuito. Este es el VST oficial de Oberheim DMX, hecho por GeForce este año. Es una versión oficial bastante extraña, porque si bien le agregaron esto que está muy bueno, que es delay, reverb, filtros, distorsión y compresión, y tiene una serie de presets de sonidos de cada uno de los samples, obviaron algo básico que tenía la DMX original, que es la posibilidad de pitch, de afinación de cada uno de los instrumentos. De todas maneras me sirve para mostrarles algo clave, que es el sonido crunchy, si quieren lo-fi. Acá van a tener los 3 niveles de sonido. Pero fíjense si detectan esta esencia lo-fi, por ejemplo el clap, el rimshot. Les voy a comparar el sonido con la Lindrum para que vean esta esencia lo-fi de la DMX. DMX, Lindrum. DMX. Está exagerado, pero me parece que sirve para notar la diferencia. Sus samples aparecen en el pack de Ableton como DMX, pueden identificarlo también eventualmente como DX, pero en general conservan estas dos letras para identificarlo. La DMX y su hermana más económica, la DX, ofrecía otro proto-MIDI, un sistema de interconectividad entre instrumentos llamado OBS, pero que solo funcionaba con instrumentos de Oberheim. Pero les decía que Roland le venía hablando a Tom Oberheim para estandarizar estos sistemas de interconectividad entre instrumentos que cada uno venía desarrollando. Y a Tom, que le gustó la idea, lo convoca a un amigo que sabía que era el más capaz para que termine de desarrollar este protocolo, Dave Smith de Sequential Circuits. Entre paréntesis, mis amigos, este señor Dave Smith no solo es el creador del Prophet 5, el primer sintetizador polifónico programable, y del MIDI, sino que también es el creador del primer sintetizador profesional software para PC, el Reality. Así que a mí me parece que debemos conocer y honrar estos nombres que nos permiten hoy estar haciendo lo que nos gusta.
Y mientras estas mentes brillantes seguían cocinando esta idea de una interfaz de interconectividad universal de instrumentos, ese mismo año Roland vuelve a insistir con su idea de segmentación y nicho con una caja de ritmos barata y de diseño muy simple para acompañar a músicos sin banda. La TR-606 Drumatics. Con 7 sonidos analógicos, estaba concebida para ser el complemento ideal de la TV303 Line Bass con sonidos de bajo. Si bien tenía un peculiar sonido y la posibilidad de poder alternar entre write y play sin afectar la reproducción, podemos suponer que el rotundo fracaso del combo es debido a insistir en el sonido de síntesis analógico que las hacía evidentemente ambas muy poco reales, demasiado artificiales para un mundo deslumbrado con los recientes samples. Como con la TR-808, el rechazo de los usuarios y posterior reventa a precios absurdamente bajos habilitaron la posibilidad de su compra y uso por otros músicos jóvenes y posterior utilización para surgimiento de nuevos géneros como el acid. Pero más allá de los géneros que la convirtieron en clásica, hoy para nosotros tiene una sonoridad particular, acaso hermosa, y la podemos encontrar disponible como 606 o su emulación en Roland Cloud. Este es un sonido que me encanta, también está incluido en el pack Drum Machine de Ableton. Y finalmente para este 1981 aparece otro sonido de batería muy distintivo que hoy encontramos disponibles para nuestros DAW, la Simon's SDS-5. El primer set de batería completamente electrónico del mundo que, aunque no era estrictamente una caja de ritmos, salvó a los bateristas de quedarse sin trabajo y poder tocar una batería que sonara moderna. Terminó siendo un clásico en esa época en las presentaciones en vivo, tanto por su innovador y atractivo diseño, su sonoridad distintiva y de época, y su complementariedad sonora con las cajas de ritmos. Generalmente, si el fill no era un doble golpe de snare, era un rulo de Simons. Esta es la emulación que yo utilizo y que les sugiero. La de Ali James es un VST pago, pero es muy bueno, muy fiel. Fíjense la capacidad de edición que tiene. Está muy bien este VST. Si no, los samples lo pueden ubicar como SD, SDS, SDS y algún número porque hubieron varios modelos de la Simons. Y Arturia tiene en Spark como un nombre metonímico de Simons, pero porque incluye varios de los modelos, de los sonidos de los distintos modelos de Simon. Por ejemplo, en 1982, con el alejamiento del ingeniero Moffett de Linn Electronics y quedando solo Roger a cargo de la empresa, lo que iba a ser la LM2 termina siendo la Lindrum, que vuelve a ser otro éxito rotundo, pero ahora masivo. Se convirtió en el estándar del momento, ya que era una LM1 mejorada y a mitad de precio. Con similares características y la misma robustez, ahora sí incorpora crash y ride. Mejora la frecuencia de muestreo de 28 a 35 Hz, tiene 12 voces con salidas individuales, afinación, aunque ahora solo para snare, toms y conga, toques de humanización con el distintivo swing y un peculiar sonido de hi-hat que se ejecutaba alternando porciones sucesivas del mismo sample sumado a un knob de control de su decay. Acá les dejo para chusmear una web con un listado de 65 páginas de éxitos mundiales donde se utilizaron la LM1 y la Lindrum.
Yo utilizo los samples de Ableton como les mostraba en el tutorial de Synth Pop. La encontramos e identificamos sus samples con las iniciales LD, LM2, LIN, que en general incluyen a la LM1. Este año salió a la venta este VST que promete ser el más fiel. Yo no lo tengo, pero les paso el dato. La única contra que tuvo la Lindram fue llegar unos poquitos meses tarde a la presentación mundial que hizo ese fin de año el mismísimo Robert Moog del MIDI, tras un acuerdo al que habían llegado Roland, Oberheim y Sequential Circuit con Yamaha, Korg y Kawai. Así que en ese momento la Lindram se conectaba por DIN-Sync, algo que posteriormente se pudo readaptar. Obviamente, esta estandarización del MIDI es la tercera característica que va a determinar este punto de no retorno evolutivo de las cajas de ritmos. Así, amigos, entramos en 1983, donde recién aparece la primera caja de ritmos ya con MIDI nativo. La Sequential Circuit Drum Track. Esta caja inaugura el mercado de cajas de ritmos con precio gama media. Con 13 sonidos con salidas individuales, los creadores del Prophet lanzan un gran producto, no solo por ser la primera caja con MIDI, sino que tenía un sistema llamado ComDAC, un método de compresión y expansión para la conversión digital a analógico que lograba una gran calidad de sonido que se destacaba en el pitch fiel, que alterado seguía sonando real. Tenía una gran capacidad de edición, acento, cuantización, afinación. Como ocurría con los productos de Oberheim, también se interconectaba con un combo de la propia marca llamada Track Music System junto al Synth 6-Track y el sequencer Model 64. Destacaban detalles propios de la genialidad de David Smith, como que el snare sonaba con un retardo de 5 milisegundos aleatorio que humanizaban los patterns. De su uso en producciones en internet solo hay anécdotas incomprobables y solo esta referencia más o menos certera. Yo soy de los que leían todos los dorsos de los vinilos y todos los libritos de los CD y no recuerdo haber leído ninguna referencia al uso de esta caja de ritmos en particular. Supongo que su referencia quedó diluida en el nombre de su marca tan identificada con los sintetizadores. Con un sonido más plano que la Lindram, acá no vayan a buscar samples. Esta es la emulación oficial de la Drumtracks. En teoría, según sus fabricantes, emula a la perfección el microprocesador Zilog Z80 de 8 bits y su sequencer. Y en ese mismo año, 1983, entra a la cancha otro jugador determinante. Hacía un par de años que los muchachos de Emu System habían condenado a muerte al costosísimo Fairlight de unos $120.000 actuales cuando desarrollan el concepto revolucionario de samples con memorias compartidas para su instrumento insignia, el Emu Emulator, y que lo hacía infinitamente más barato, unos $32.000. Y siguiendo esta tecnología de memorias compartidas, sacan en 1983 la Emu Drumulator. Básicamente un clon de la Lindram, pero la primera caja de ritmos abajo de los $1.000, llevando por fin las cajas de ritmos con samples al público en general. 8 sonidos low-fi, 8 bits, sequencer, se podían encadenar patterns y armar canciones enteras. Como los fundadores de Emu System eran originalmente también ingenieros desarrolladores de hardware, memorias y chips para terceros, suben la vara y complementan a la Drumulator con un controlador externo de pad y con un software Graphic Rhythm Composer para armar patrones en pantalla gráfica, guardarlas en disquete e imprimirlas. Pero mis queridos primos, todo esto tan pro y tan futurista se desdibuja, se diluye al lado de esta jugada maestra que hacen los muchachos de Emu. Los sonidos ampliados de casi todas las máquinas de ritmos del momento se almacenaban en chips
EEPROM, fabricados por la empresa Digidrams. Lo curioso de estos chips es que eran removibles e intercambiables. Entonces, EMU les encarga a Digidrams que les diseñen otros chips diferentes, chips EEPROM, pero con nuevos samples, es decir, con sonidos distintos a los que venían de fábrica, ya que entendían que era fácil para cualquier usuario intercambiarlos y obtener una nueva librería, posibilitando lo que conocemos hoy como expansiones. Bajo esta idea se desarrolla un super negocio paralelo, el de los chips EEPROM, que aún hoy funciona, ya que Dramulator, DMX, Simons y Lin usaban el mismo tipo de chip. Así que Digidrams, una empresa que luego sería DigiDesigns, creadores de Pro Tools, pero esa es otra historia, empieza a diseñar estos preciadísimos chips y la paleta de sonidos de las cajas de ritmos se amplía sensiblemente. Y acá entramos en una pregunta recurrente. ¿Por qué mi caja de ritmos, mis samples o mi VST de emulación no suena ni parecido a esa canción emblemática? Una primera razón es ver qué chip EEPROM utilizaba, si el original o una expansión. Un caso muy famoso es el de Shout, que en los créditos aparece Dramulator y Lindram, pero el pattern no sonaba a ninguna de las dos. Ellos habían cambiado los chips originales a la Lindram, alterados para tener sonidos de triángulo y bell, y a Dramulator le habían cambiado el chip original a la expansión llamada Rock 2, que tenía básicamente kick y snare sampleados de Led Zeppelin. Otra razón por la que solo no alcanza a poner un sample o una emulación es que todas estas cajas de ritmos, cada sonido individual tenía capacidad de afinación. Ergo, hay que ver cómo está afinado cada sonido si nos queremos acercar a esa canción emblemática. Quien mejor encarnó este recurso fue Prince, que le bajaba el tono a todo. Por otro lado, como les mostraba en el tutorial de Depeche Mode, muchas veces se combinaban varias cajas de ritmos o varios samples para armar las bases rítmicas. Y no menor, mis queridos primos, las características de la circuitería analógica explicadas detalladamente en esta masterclass. Básicamente hablamos del concepto de tolerancia y las curvas de respuestas, donde las variaciones de voltaje analógico no responden igual en un entorno digital. Por último, casi una obviedad. Las salidas individuales de cada sonido posibilitaba su procesamiento analógico por separado y la aplicación de ecualización y efectos a cada sonido individual o en bus. Así que atentos cuando les dicen que en esta canción se utilizó tal o cual caja de ritmos. Tengan siempre en cuenta estas características: qué chip EEPROM se utilizó, afinación, combinación de diferentes instrumentos y efectos aplicados a cada sonido. En 1983, Roland saca su primera caja con MIDI, la Roland TR-909. Sí, la 909 es anterior a la 707. Tal vez porque Kutaro Kakehashi tenía poderes paranormales y sabía que su caja recién se iba a poner de moda en los 90. Pero lo cierto es que la TR-909 vuelve a ser otro fracaso comercial al momento de su lanzamiento. Hermosa, robusta, salidas y manipulación individual de cada sonido. Si bien la TR-909 tiene varios circuitos analógicos heredados de la 808, su kick ya no es gordo, sino que tiene pegada y notorio rango medio que se abre paso en la mezcla. Tiene un nuevo sonido de snare para la época algo controversial y toms muy melódicos. Pero tenía la curiosa característica de ser híbrida. Solo los sonidos de plato eran samples y de 6 bits, resultando nuevamente un sonido muy sintético. Incorpora novedades de programación rítmica como el shuffle y el flam.
Varios años después, esta caja de ritmo es asimilada, valorada e identitaria para el dance y el house. Con la identificación de los samples no van a tener ningún tipo de problema, siempre va a ser 909, como es el caso del kit 909 del pack Drum Machine de Ableton. También tienen obviamente la emulación de Roland Cloud, que la pueden ver en acción en el tutorial que está en el canal de la canción Vogue. Un año después, 1984, Roland saca la Roland TR-707. Ahora sí, por fin 15 sonidos digitales, algunos samples de la 909 pero de 12 bits, más circuitos analógicos con salidas individuales. Un poco más chica y linda en su estética, con volúmenes deslizables para cada instrumento, pero sin la capacidad de edición alucinante que tenía la TR-909. También saca la Roland TR-727, que era igual, pero con sonidos de percusión latina. Este es el kit de Ableton del pack Drum Machine. También está en Roland Cloud. Pero para identificar los samples de ambas máquinas no van a tener ningún tipo de problema, 707 o 727. Años después, Roland va a hacer una caja de ritmos que va a incluir los sonidos de ambas y ya lo vamos a ver en unos minutos. Ese mismo año, 1984, Roger Linn lanza una actualización y reversión de su instrumento insignia con la Linn 9000, ahora totalmente digital y con MIDI. Y amigos, como el que es genio siempre está un paso adelante, con la idea de completar este concepto al que siempre aspiró, de las cajas de ritmos como instrumentos musicales ejecutables, reemplaza los botones de plástico duro que disparaban los sonidos por pads sensitivos de goma. ¿Les suena? La Linn 9000 era super pro. Tenía un distintivo y potencísimo sequencer, grabador digital y grabación en bucle a lo Ableton y un alucinante swing natural. La Linn 9000 era una nave. El problema que tuvo la Linn 9000 es que calentaba, tenía fallas de software, lo que la hacían muy inestable y consecuentemente poco confiable. Esto, sumado al alto precio, hacen de la Linn 9000 un gran fracaso comercial y sumado a un par de proyectos posteriores de poca aceptación, llevan a Roger Linn a la quiebra comercial. Los samples los van a identificar como L9000, Linn 9000. Yo particularmente uso el kit de Spark, como les mostraba en el tutorial de Yazoo. Finalmente les aconsejaría que buceen, que investiguen sobre los diferentes samples y bancos de sonido que hay de la Linn 9000 y se van a llevar una grata sorpresa. Terminando en 1984, Yamaha, que había arrasado el mercado de sintetizadores con su DX7, hace su intento rítmico con su RX11. 29 sonidos de unos increíbles 12 bits y con características de mucha edición con el ataque, decay, release, sustain de sus samples, más la posibilidad de ponerlos en reversa, efectos propios de baterías reales como el dump, el cual emula la amortiguación del parche o la mismísima estrangulación del platillo. El vigente prestigio de su fabricante y la gran calidad del producto hicieron que rápidamente la RX11 fuera aceptada y se posicionara junto a las tope de gama.
Estos son los samples gratuitos que descargué de la página cuyo link dejé en la descripción. Los samples los van a identificar como RX y algún número porque, como vamos a ver a continuación, Yamaha lanzó bajo la línea RX varios modelos más. En 1985 Yamaha saca la RX21. Pero en ese mismo 1985 la caja de ritmos que para mí marcaría una línea divisoria para entrar en una nueva era es la que originalmente iba a llamarse Emudramulator 2, pero terminó siendo la SP12, Sampling Percussion con 12 bits. Con 26 Hz, 24 sonidos de Dramulator con chip EEPROM, más una memoria RAM con pila que almacena los sonidos al apagarse, más disquete, más MIDI, más pantalla LCD, pero fundamentalmente irrumpiendo en el mercado como la primera caja de ritmos que posibilitaba un sampleo propio del usuario de hasta 1.2 segundos. Y amigos, comienza la era de los samplers disfrazados de cajas de ritmos. Si bien la SP12 tenía un kit de sonidos básicos, a esta altura de la evolución de las cajas de ritmos y con la posibilidad del sampleo por parte del usuario, hacer una comparativa entre el sonido original hardware y los samples disponibles hoy para nuestros VST entra casi en un sinsentido. Obviamente hay un diferencial de sonoridad a partir de lo analógico y lo digital, pero esta posibilidad de sampleo hizo que se diluya el sonido identitario de cada caja. Empieza a tener relevancia otro tipo de aspectos técnicos como capacidad de memoria, capacidad de edición, polifonía, etc. De hecho, aquí cargué en el drum rack los samples de la SP12 de la página gratuita, de las cuales dejé el link en la descripción, y fíjense la diversidad sonora que tenemos. Es decir que ya en 1986, para mí, lo de cajas de ritmos que consideraríamos clásicas entran en un terreno pantanoso, por lo menos desde lo identitario de su sonido, ya que va a haber ciertos avances en la calidad, pero realmente va a ser en 1987 y 88 donde aparece algo realmente revolucionario. Pero continuemos en 1986. Ese año Roland lanza la TR-505. Es la sumatoria de los sonidos de la 707 y la 727. Muy barata y con sonidos muy limpios que la terminaron caracterizando. Con un muy buen sequencer pero sin capacidades de edición ni salidas individuales como sus hermanas mayores, su éxito se debió a sus amplias posibilidades sonoras y bajo precio, siendo una muy buena opción para cualquier músico de tener su primera caja de ritmos. Hoy es considerada clásica, pero yo creo que gracias a su utilización posterior por grupos nostálgicos que recreaban el sonido vintage. Por eso anteriormente les decía que utilizo un kit que incluye a la TR-707 y a la TR-727. El kit de la TR-505. Utilizo el del pack de Ableton y este es un kit básico de inicio para cualquier producción. En 1986, nuevamente irrumpe Yamaha con otra nave, la RX5, y su novedosa y sorprendente calidad de 16 bits. 12 salidas individuales con faders de volumen, 24 sonidos y escuchen esto. Incluía sonidos de efectos e instrumentos cromáticos, más 28 sonidos más en cartuchos, 2 opciones de acento, efecto de saturación y compresión y las fabulosas características de edición y efectos de sus predecesoras, lo que termina convirtiendo a la RX5 en el buque insignia de Yamaha.
Nuevamente, no creo que valga la pena hacer la comparativa entre el sonido hardware y los samples disponibles. Son fácilmente ubicables como RX y el modelo de caja de Yamaha que ustedes necesiten. Pero, y hablando de esta caja de Yamaha y viendo el grado de sofisticación que ya habían desarrollado las cajas de ritmos, les puedo asegurar que los samples actuales ni por aproximación hacen honor a las prestaciones que tenían estos hardware. Y se los digo de primera mano porque fui propietario de la caja de ritmos que voy a hablar a continuación. A finales de 1987 llega un pibe nuevo y muy fachero al barrio, compitiéndole a Yamaha también con samples de 16 bits, pero a solo $600. Alesis HR16. Con un muy buen y novedoso diseño, para mí por lejos la caja clásica con sonidos más reales. Un velocity de sensibilidad increíble permitía superponer samples con una polifonía de 49 voces. Fue la punta de flecha para la posterior consolidación en el mercado de Alesis en los 90 con su, por ejemplo, imbatible SR16. No puedo ser muy objetivo con esta caja de ritmos porque la tuve y la amé. Una programación súper fácil, un diseño alucinante y unos sonidos maravillosos. Acá tengo descargados los samples gratuitos para que más o menos tengan una idea. Pero nuevamente, desde nuestra perspectiva actual, hoy tiene mucho más sentido ponerle el foco en el potencial que tenía esta caja como máquina que lo distintivo u originalidad de sus sonidos. Y es que el otrora objetivo inicial, que era que las cajas de ritmos sonaran a baterías reales, había sido ampliamente superado. Y finalmente, para este 1987, los muchachos de EMU lanzan otra caja de ritmos que va a ser la base de lo que yo entiendo significaría el fin de un concepto fundamentalmente apuntalado por el uso generalizado para el nuevo sonido del hip hop. La EMU SP1200. Es parcialmente la evolución tecnológica de la SP12, ya que tiene 12 bits, pero en 26 Hz, un poquito menos de calidad. Con 8 voces individuales, con 3 tipos de filtros fijos asignados a cada salida, la posibilidad de expansión de librerías propias por disquete y la gran novedad de un disco rígido integrado. Pero, fundamentalmente tiene la posibilidad de samplear ahora hasta 10 segundos, lo que abrió un mundo de posibilidades y se pasa de samplear sonidos de batería a samplear loops enteros. Estos loops tenían un muy buen sonido cálido debido a que se grababa el loop a alta velocidad para ahorrar memoria y luego se lo bajaban desde el hardware, dando como resultado un audio sucio áspero como vinilo antiguo que fue adoptado de inmediato por el hip hop. Si bien esta caja mantenía los botones de plástico duro, fue el germen de las futuras estaciones de trabajo de producción de una nueva forma de hacer música. Este es un caso donde la manipulación y el procesamiento analógico es clave para el resultado final. Razón por la cual en la actualidad tenemos varios clones que emulan a este hardware. Y finalmente para mí el cierre de esta etapa lo hace Akai en 1988 cuando, inspirados en el éxito y novedoso uso que se hacía de la SP1200 combinada con su propio exitoso sampler, el S9000, convocan al fundido Roger Linn para unir este poderoso combo con una idea que, irónicamente, había presentado el mismo Roger en la NAMM del 86 y que había sentenciado su quiebra comercial, el Lindrum MIDI Studio. Así, en 1988 lanzan la MPC 60.
Hello, I'm Roger Lynn, and this is the MPC-60 MIDI Production Center, created by myself and Akai Professional. Mitad caja de ritmos, mitad sampler dentro de un poderosísimo sequencer, pero donde realmente el todo era más que la suma de las partes. Si bien seguía manteniendo cierta esencia de caja de ritmos y combinaba este concepto de instrumento intuitivo que se pudiera tocar, la intención de la MPC era claramente ir muchísimo más allá de una caja de ritmos con sampler. Y esto se nota ya desde su nombre, MIDI Production Center. Una estación de trabajo e interpretación con interconectividad con otros instrumentos que incluía una librería propia de samples de 12 bits, más grabación, modificación y arreglos con potente secuenciación multipista. Samples del usuario de hasta 13 segundos y polifonía de 16 notas. En definitiva, se habilitaba la consecuente posibilidad de una producción integral hecha por una sola persona en un único instrumento, pensado para la interpretación y de manera muy intuitiva. Rápidamente es adoptada por el hip hop y la incorporación del novedoso time stretching de Akai convoca inmediatamente a los DJ. Este concepto de interpretar un instrumento, junto a un hardware muy simple, intuitivo y estable, también revoluciona el concepto de lo que es ser compositor para adoptar el de ser productor, donde los beats completos salen en serie, si quieren, en un modo de producción capitalista. Y quiero ser muy elocuente con esto, nace una democratización técnica y tecnológica, porque ahora no hace falta ni ser músico ni saber tocar un instrumento. Nuevamente, ya no se compone en el sentido tradicional de la palabra, se produce. Y se produce a partir de samplear partes de la obra de otros. A partir de ahora, el sampling se convierte en un nuevo tipo de arte, generando nuevas formas musicales. Los DJs pasan de tocar pistas a crearlas en un tiempo récord. Y si bien en el futuro aparecieron nuevas cajas de ritmos en el sentido más tradicional, este nuevo concepto de centro de producción se impone como un nuevo punto de no retorno, como una nueva era. En lo personal, mis referentes en el uso de la MPC son Gustavo Cerati y Moby, y les muestro cómo hacían su trabajo en varios videos en el canal. Y si quieren tener una aproximación de cómo es trabajar orgánicamente con una MPC, les recomiendo el MPK Mini de Akai. Es una experiencia súper económica y altamente satisfactoria. Y un poco para cerrar este relato, decirles que en la historia todo es cíclico. Y obviamente a esta altura del desarrollo y disponibilidad del sampling, la controversial búsqueda de sonidos reales de batería ya era un tema resuelto. Y por eso empiezan a aparecer cajas que buscan alejarse deliberadamente del sonido real de las baterías. En el 2000, Korg saca la Electrive ER1. ¿Acaso germen de las actuales Volca y padre putativo de las actuales Electron Digitac? 4 voces de síntesis digital para buscar todo lo opuesto a lo que impulsó el apogeo de las cajas de ritmos y modificar absurdamente cualquier sonido para tal vez, e irónicamente, poderlas hacerlas sonar como aquella Mini Pop o aquella CR78. Y antes de ir a las conclusiones me gustaría narrarles una nota de color. Después de recorrer esta historia con personajes revolucionarios, creativos e inteligentes, casi superhéroes musicales, irónicamente, salvo los japoneses de Korg, Roland y Yamaha que tenían diversificada su producción en otros múltiples productos musicales, todas las otras empresas se fundieron o fueron absorbidas y entrado en los 90 ya no existía ninguna. De hecho, en los 2000, en un bar de Berkeley se juntaban todas las semanas Oberheim, Lynn, Dave Smith, Buchla y otras mentes brillantes bajo el nombre de la Sociedad de los Presidentes Muertos, todos presidentes de empresas que ya no existían. Igual esta historia tiene un final feliz, porque entre el 2010 y el 2020 todos recuperaron la patente de sus marcas y refundaron sus empresas bajo sus nombres. Y este es mi humilde homenaje y gratitud hacia ellos. Conclusiones.
¿Valen la pena hoy los sonidos de cajas de ritmo clásicas? Para mí, absolutamente sí. Obviamente, si estamos recreando el estilo de esa época, es excluyente. Pero, particularmente, el uso que yo les doy es de punto de partida. Es decir, la paleta de sonidos actuales es infinita. Entonces, yo que conozco bien los sonidos de las cajas de ritmo clásicas, parto desde ahí y luego voy moldeando mi sonido en las producciones. ¿Emulaciones o samples? Yo me inclino por los samples, pero ojo, samples de buena calidad porque hay muchos samples dando vuelta pedorro. ¿Por qué? Porque al sample lo puedo manipular y lo puedo enrutar, cosa que en muchas emulaciones VST no se puede. ¿De pago o gratis? Yo soy defensor y promotor de todo lo que sea gratis, pero en mi experiencia los pagos suenan mejor. ¿Y vale la pena comprar una caja de ritmos clásica? Es muy subjetivo y depende por qué y para qué. Cosas en contra. Te aburrís rápido de sus sonidos, son complejas para armar canciones, son caras, aunque una opción interesante e intermedia son los clones que tienen un precio muy accesible. A favor, desde lo emotivo es un chiche nostálgico, hermoso e inspirador, desde lo técnico tienen un sonido inapelable, son muy estables para el vivo, amén que la experiencia hardware y orgánica es otra cosa. Yo en un momento vendí todas las cajas que tenía, la R8 de Roland y la HR16 de Alesis. Pasó que las dejé de usar naturalmente cuando la tecnología me permitió producción in-box. Sinceramente, y aunque al sonido hardware no hay con qué darle, prioricé la flexibilidad digital por sobre el sonido analógico. Para lo que hoy necesito, que es trabajando dentro de un estudio, una caja de ritmo hardware no me facilita más el trabajo que un buen sampler nativo del DAW. Posteriormente, la inspiración y diversión hardware la suplí con el Spark, un controlador muy económico que me daba la versatilidad orgánica de programación y ejecución de cualquier sonido de cajas de ritmos, con una librería gigante más la posibilidad de usar samples propios, efectos en vivo, exportación instantánea de patrones Sammy Ableton, etc. Hoy hay una oferta amplísima de cajas de ritmos que se adaptan a cualquier tipo de funciones, necesidades y presupuestos. Actualmente tengo la SR16 de Alesis, una caja de ritmos barata, $100, 24 bits, programación fácil, ritmos instantáneos para demos y ensayos. También tengo la RD9, el clon que hizo Behringer de la 909 de Roland, por su sonido noventoso y porque es hermosa. Si me preguntan a mí de manera muy general, yo me haría de una unidad tipo Electron Digitac, más de la familia de los samplers, más de los sintetizadores rítmicos, porque aparte de la posibilidad de cargarle todos los bancos de baterías analógicas reales o de cajas de ritmos y manipularlos, nos permite desarrollar un concepto más interesante al poder experimentar y diseñar sonidos novedosos, distintivos y diferentes. Pero mis queridos primos suscriptores, cualquier tipo de caja de ritmo, clásica o nueva, analógica o digital, cara o barata, es útil y fundamentalmente muy divertida. Particularmente es un instrumento que me encanta, lo entendí de viejo y hoy las coleccionaría y tendría todas. Lamentablemente me di cuenta cuando ya había vendido varias y sí, me equivoqué. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Las cajas de ritmo tampoco y espero que este tutorial les haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo encuentro. Salute y buena vida.